¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en su canal Mata o Rapa Nui, acá, nuevamente junto a Carolyn Rapu. ¿Cómo estás? Ibariba Felipe Yorana Koi, Yorana Temahua Ayot Kainga, Itatu, Heva Ayatu Kiakurua Tatoit, Korua, Paraguapi, Oroto y Tebajanio, Te Mata o Rapa Nui. El gobierno oficializó el plan de manejo integrado para áreas marinas protegidas del Coronui o Tebaicaba. Conversamos con la consejera Marcela Hey sobre este tema, Caro. Gobierno neyo tire ko tapura ate parau, ararua ko te tatou tangata hatu iroti te anga neyo te Coronui o Tebaicaba, a Marcela Hey ahí pa he kope maureo he hakangiangiatu pehe te parauapi kaba ayatu en chorane. Recientemente se llevó a cabo la plenaria del Coronui de Tebaicaba y con ello también la firma del plan de manejo de áreas protegidas de Rapa Nui. Todo esto conlleva un montón de atribuciones que son entregadas al Coronui de Tebaicaba para salvaguardar los recursos, el manejo de las áreas protegidas y también las distintas fiscalizaciones que ocurren en el mar. Todos los detalles de esto lo conoceremos en las imágenes de Naya Teave y el informe de Irdam Hey. El Coronui de Tebaicaba, obviamente, para poder administrar las áreas, necesita de un plan de administración. El plan hoy en día es el plan de manejo integrado. Este plan de manejo fue aprobado el año pasado por el pueblo de Rapa Nui y hoy en día ya tenemos la resolución y la firma correspondiente, no solo desde Rapa Nui con nuestro presidente del Coronui de Tebaicaba, sino además de los otros ministerios. El siguiente paso es justamente poder implementar las acciones que tenemos dentro del plan. Tenemos casi 100 acciones dentro del plan y varios ministerios están encargados de ciertas áreas. El plan de administración tiene, el plan de manejo, perdón, tiene el plan de administración, tiene el plan de gestión, tiene el plan de manejo, el plan de investigación, tiene varias áreas. Entonces, cada ministerio tiene responsabilidades dentro de este plan y la idea era un poco para la plenaria que fuimos la semana pasada comprometer a los ministerios a que empiecen a buscar los recursos correspondientes para poder implementar este plan. Debería haber mayor presupuesto, pero nos acabamos de enterar que este año en el gobierno se redujeron varios presupuestos de varios ministerios, entonces ahí estamos un poco cojeando, pero no solo nosotros estamos enfocados en buscar presupuestos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ahora estamos firmando justamente con una ONG que es Blue Network Alliance, que nos va a permitir también poder generar ciertas acciones. El tema de las fiscalizaciones, nosotros en la plenaria le solicitamos también a Cernapesca que también pueda implementar ya para este año 2025 una veda y una fiscalización real a la veda, no solo de la langosta, porque también el Coronui de Tebaicaba tiene intenciones de generar otra veda para el recurso Orarape. Distintas atribuciones que se le entregan al Coronui de Tebaicaba y que sin duda sirven para ejercer presión al gobierno y lograr tener soluciones concretas a las distintas problemáticas que se encuentran en el territorio. Malas noticias para los deportistas de Rapa Nui porque las luces de la cancha de Coro Paina Cori seguirán fuera de servicio por lo menos hasta mayo, Caro. Este hua aye, este mauma ohie, na kohaka unga mai aterongo iroto y te comdir. Y te payan era ojajo o Coro Paina Cori, na ko mate atmori, eko pura haka o ko rakerake a, narawe haka tano mayera mo haka titika haka o ite atine. Abai iti tuki he haka ngiangu yatu pehe ka haka tano nei mova ayatu itve ane. Maitatuki mataitai. Una de las preocupaciones que tiene la comunidad que practica deporte en la cancha municipal es la luminaria, ya que no se encuentra funcionando y no se puede practicar deporte cuando ya oscurece. ¿Cuándo se va a solucionar este problema? Queda atento a la siguiente nota. Efectivamente estamos un poco angustiados también porque ha costado que llegue el repuesto del generador. Es un tema que viene hace meses. Tenemos el cambio de hora. Se oscurece más temprano, entonces también tenemos un tema ahí con los niños de los talleres, de las escuelas y bueno, obviamente los seniors, los super seniors, todo lo que también conlleva el fútbol en general, que casi todos tienen horarios de noche. Esperemos que ya en mayo tengamos solucionado esto, vamos a gestionar y hacer todo lo posible que se pueda solucionar lo más rápido posible. Debido a este problema es que no se ha podido iniciar el campeonato de fútbol en ninguna de sus categorías. La mayoría de esos campeonatos parten a las 5 de la tarde, donde efectivamente con este cambio de hora es imposible, o sea,
podríamos hacer quizás un partido o mitad de partido, pero el resto ya no se podría hacer porque está oscureciendo antes. Así que por eso, como también sabemos que el fútbol abarca mucha gente, estamos intentando de agilizar el tema del generador y que ellos puedan realizar su campeonato de forma normal y bueno, y en el caso de la escuela con los niños, que también es lo más importante, el tema de los niños, agilizarlo por lo mismo. Estaremos atentos entonces a que llegue el repuesto de este generador en el mes de mayo y por supuesto les estaremos contando a todos ustedes cuando las luminarias del coro Painacori ya se encuentren en correcto funcionamiento. Vamos de una mala noticia en el deporte a una buena, porque en Anaquena se realizó una clínica de voleibol impartida por la Federación Chilena que estuvo acá en Rapa Nui. Irai Anaquena nako hakapiri ate tatou tangata mokori i te kori piroto te aroti te reo hakarava he voleibol. Nako haka tano a i te mata ite o te via ora o te tatou tangata henua. Mai tatou mata itai. Juego en equipo como en este punto, sacrificio como vemos. Fuerte el aplauso para estos jugadores. El día de hoy nos encontramos en la bahía de Jangarau, ya dándole cierre al ciclo de clínicas de voleibol piso y playa que realizamos junto a la Federación de Voleibol. La verdad quiero darle las gracias a toda la comunidad educativa que nos brindó sus espacios. También se dieron el tiempo para que pudiera asistir la Federación hasta ello, poder realizar estas conversaciones y que esto en el fondo sea algo para la comunidad. Quiero agradecer a la Federación por haber venido a la isla, por buscar las instancias para poder reunirse con la comunidad, también con los colegios, los niños, que es nuestro futuro en la isla. Así que esperemos que sigan practicando este deporte. Decirles que nuestra planificación se cumplió cabalmente y hubieron otras cosas más, por lo tanto superó todas nuestras expectativas. Estuvimos haciendo voleibol piso con los colegios, estuvimos en el gimnasio municipal, estuvimos haciendo charlas de voleibol playa y piso a los profesores, a los monitores, a los jugadores y culminamos con esta linda actividad, con este hermoso paisaje que tienen ustedes. Pero detrás de esto pudimos seducir a las autoridades, estuvimos con el delegado presidencial provincial de acá, estuvimos con la alcaldesa, hemos estado con la gerencia, hemos estado con el equipo de la Corporación de Deporte. Por lo tanto, creemos que el lunes, cuando volvamos a conversar con la alcaldesa, le vamos a dar un poco el diagnóstico de lo que vimos y obviamente queremos firmar un convenio hasta el 2028, donde en eso esté la posibilidad de hacer un evento nacional o internacional de voleibol playa, alguna concentración, que venga la selección acá. El voleibol de las pocas federaciones que descentralice, queremos estar acá presentes, vamos a colocar todo nuestro empeño, nuestra parte administrativa, nuestros profesionales técnicos. Así que contento de aquello y esperar que el lunes podamos dejar ya amarrado algo para próximamente estar firmando un convenio hasta el 2028. Bueno, esta es una experiencia muy bacán, por decirlo así. Es muy recreativo y divertido jugar vóley. Competitivo, es difícil igual porque cachan que estamos recién empezando y tiene como un poco juzgado al recibir. Pero igual aprendemos harto jugando con los más grandes que tienen más experiencia. Sí, y nos encantó jugar en la playa, sentimos que es más fácil que en la gimnasio. Estamos muy contentos de estar en esta cita histórica para el voleibol chileno, también para la isla, porque para nosotros es muy importante llegar a todos los rincones del país. Sabemos que acá tiene una tradición, tiene un biotipo, tiene una cultura deportiva exquisita y envidiable, de los cuales nosotros me siento muy contento de conocer a nuevos talentos, de conocer a chicos que no habíamos visto, que tienen ganas de aprender, que tienen nociones básicas del voleibol y tienen eso que no tienen en todo el país. Tienen ese amor por sus raíces, amor por su lugar y esa que los caracteriza a ustedes como guerreros que se nota dentro de la cancha. Así que la experiencia es 100% positiva, me voy con el corazón lleno, me hicieron sentir como en casa. Ven acá a la clínica de voleibol para aprender voleibol play igual. Yo ya jugaba en el equipo de Kimi Teré junto con la profe Cari y todos los demás. Y no sé, está súper divertido, estoy aprendiendo, estoy con mi amigo. Es una buena instancia para poder aprender igual técnicas del voleibol playa que nunca lo hemos practicado mucho en realidad. Entonces acá a tirarnos, tenemos la presencia del entrenador, es un apoyo muy grande. Tuvimos la oportunidad de poder aprender un poco de la Federación de Chile y jugar un juego mucho más profesional. Y bueno, obviamente súper feliz y agradecido que vengan y ojalá vayan a volver para poder seguir jugando. Y
seguir y mejorar. Para este martes 15 de abril, según la Dirección Meteorológica de Chile, tendremos cielos nublados y chubascos aislados, con una mínima de 20 y una máxima de 27 grados. Ite mahana piti hoia hurmapae o vaitu unui, iroti te wahanei o te aromahuta o tire, ko hakangiangi mai a, iroti te tuuraki, he ehu te noa e he po uri. Te rehe he piti ahuru. Vamos ahora con el pronóstico de mareas. Según el CHOA, estos son los horarios de marea alta y marea baja para este martes. Ite horanihe hakangiangia tu orunga o te tai. Kairi maiena te tai parera e te tai papaku hereje mai te tai. Ite mahana pitinei. Y con eso ponemos fin a la entrega de noticias en su canal Matao de Rapa Nui. Un gusto estar nuevamente contigo, Caro. Maururu Felipe, maururu ki te tangata anga iroti te parauapini o te Matao de Rapa Nui e te mauhua ai nata tu he piri haka au apo iroti te wahanei. Mo vai atu kia korua ta atoa i te parauapi pauro no te mahana. Kia hio korua ta atoa.